Right now we are in the center, in the middle of Barcelona, known as Las Ramblas. In the Ramblas. En Las Ramblas. Paloma Almón a Barcelona. Ui, vamos. A ver, Vanessa. Mira, Museu d'Art Contemporani, que és el MACBA. Carrefour a mà dreta. Carrefour a mà dreta, doncs pues això. Baixeu les Rambles i el Carrefour a mà dreta y llegáis al MACBA. Sí que lo pone en el cartel, coño. Pero es que luego hay que girar otra vez. Sembla mentida que siguem de Barcelona. O sea, aunque no os lo creáis, somos de Barcelona. Pero yo tengo un gran problema de orientación, ¿sabes? Que me pierdo en mi pueblo. Normalmente para ir a los sitios tengo que volver a mi casa. Soy muy independiente. Tengo que volver a mi casa para saber coger la salida. Yo soy un pueblo muy independiente. Sí. Que está plovent y como señores de GoPro, todavía no tengo una GoPro, no puedo grabar. Però ens falta la Necessitem una GoPro que s'emmulla la càmera. Espera, que li poso el paper. Ya hemos arribat al gran dinar de Barcelona. Ahora, bueno, esta es la sopa, te dan el primer plato, que es una sopa de verdura. Bueno, esto me ha explicado Raquel, que luego iremos con ella dentro de la cocina, que os lo explique bien ella, porque yo seguro que la lío. De comida que sobra, que normalmente tiran, y han hecho, pues aquí se ha montado la paradita, hay un montón de voluntarios, toda esta gente es voluntaria. Mira, Raquel por ahí va repartiendo sopas. Hola, pues un plato de sopa. ¿No vos, Vane? No, Y gracias. esto es porque hoy es el Día Mundial. El Día Europeo. Del malbaratament. Contra el malbaratament alimentari. Llavors hem fet una sopa de verdures amb les verdures que han recopilat els agricultors i els majoristes, i hem fet, llavors, que no es podien vendre per diferents raons, com que eren molt grans, molt petites, i hem fet una sopa i una macedònia frites. Molt bé. I és totalment gratuït. Nuestra comida de hoy es traerlas rescatadas de distribuidoras, de supermercados, de establecimientos que la hubieran tenido que tirar. Estas frutas y verduras ya no eran aptas para ser vendidas, pero eran perfectamente comestibles. Esto pasa muchísimo. Por motivos estéticos, los supermercados ya no pueden vender las frutas y la verdura. Ya, ¿me pasas este limón? Porque quiero enseñarlo. Muchas gracias. Este limón, que tiene igual, se parece más a un pulpo que a un limón. No, eso es la mano de Buda. Este nunca llegará en una estantería de un supermercado, porque no se parece nada al limón que nosotros estamos acostumbrados a comprar. Pero este limón tiene zumo como cualquier limón. Su piel es muy perfumada, se puede utilizar para cocinar, para hacer zumo, para añadir a los plátanos negros para que no se hagan más negros, pero nosotros los compramos. Y como nosotros no los compramos, los supermercados no los compran y las distribuidoras no lo quieren distribuir. Entonces hay que acostumbrarse a comprar las cosas que estén un poco más pequeñas, las que estén un poco tocadas, al aprovechar de la comida que ya tenemos en casa. Una señora que se acaba de que la mandarina está un poco picada y que por eso la tenemos nosotros. Hemos cortado la verdura ayer, 1 tonelada de verdura, es toda verdura que se tiraría, lo hemos salvado de mercados de Mercabarna, de campos de cultivo, donde se dejaría la comida pudrir porque es fea o es excedente. Y es una organización, es una coalición o una cooperación de muchas organizaciones que tienen como objetivo reducir el despilfarro de alimentos en todos los puntos de la producción de alimentos, no solo en el hogar, sino también en lo que producimos. Esto es parte de un movimiento global. Hemos organizado este evento en muchas ciudades del mundo, en Londres, en París, en Ámsterdam, y es un mensaje de la parte de los ciudadanos hacia las empresas y los gobiernos que despilfarrar comida es inaceptable. Hay que buscar soluciones porque no haya tanta comida que se tira. Y la solución empieza en cada una de nuestras casas. No hay que malgastar el agua. ¿Esto qué color tiene tu agua? Que es para limpiar el vasito.